Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio. Bueno, hoy día 26 de enero, además de la efeméride de Juan Pablo Duarte, que yo digo que es padre de la patria por accidente, porque los duartianos no consolidaron su proyecto. El proyecto de Duarte fue abortado por Santana y el pensamiento santanista y de su socio Báez, Buenaventura Báez, son los que han dirigido el país en 166 años de 177. Los duartistas o los duartianos solamente han gobernado unos 10, 11 años de manera consolidada el país. Y los santanistas han gobernado más del 90% de la historia de nuestro país. Entonces, si los santanistas reflexionaran sobre eso, Santana debería ser el padre de la patria, porque es su visión de poder, de ideología, la que se impuso al final. Lo de Duarte es un ideal. Entonces, para mí sigue siendo eso, un ideal. Pero las ideas progresistas de Duarte y de los trinitarios no se impusieron en el poder. De hecho, por eso tenemos 3 padres de la patria, para disminuir a Duarte. Y entonces, nada, dicho esto, este día, 26 de enero, entonces también se da el tema de David Ortiz, de que ya vamos a tener siempre, todos los 26 de enero, esa recordación complementaria del Día de Duarte. Vamos a hablar un poco de David Ortiz porque su inducción al Salón de la Fama tiene una característica única en MLB, que yo se lo decía a Enriquito Rojas ayer, pero que no he visto que nadie lo ha señalado, y es un aporte que podemos hacer. También, un día como hoy, pero hace 2 años, murió Kobe Bryant en el accidente de helicóptero, entre otras cosas por su carácter, ¿no? Porque no había condiciones reales para volar ese día, pero él quería llevar a su hija, Gigi Bryant, a el juego de entrenamiento de ella, que él la estaba preparando para que jugara en la WNBA, que es la liga de NBA femenina. Ahí murieron 8 personas más con Kobe el día 26 de enero del año 2020. Un día que marcó el mundo del deporte como lo marca hoy, por lo menos en los Estados Unidos, la elección de David Ortiz para el Salón de la Fama de Cooperstown, que luego eso tiene una historia bellísima y súper extraña, pero lo vamos a hacer después para no desviarnos. Con relación a David Ortiz, ¿qué es lo que quiero señalar? Miren este dato. ¿Por qué lo de David Ortiz es algo distinto? David Ortiz tiene la singularidad de que es el único bateador designado nativo. Y digo nativo porque David Ortiz, más del 90% de su carrera ha sido como bateador designado. La MLB tiene varios bateadores designados en el Salón de la Fama. Específicamente tiene 7 superjugadores, pero todos ellos jugaron el 70% o más de su carrera como jugadores defensivos de posición. Se convirtieron en bateadores designados cuando las lesiones o la pérdida de facultades no le permitían seguir jugando defensa. Entonces David Ortiz, ya cuando ellos se pasaron al Salón de la Fama, qué sé yo, como Frank Thomas, por ejemplo, la superestrella de los Medias Blancas de Chicago, ya cuando él se pasó a jugar designado, ya tenía una parte importante de su carrera de
de su carrera como jugador de posición, precisamente en la primera base. O el mismo de Boston, Jim Thome. Jim Thome también, que fue designado, jugador designado que está en el Salón de la Fama. Pero en el caso de David Ortiz es al revés. Casi nunca jugó defensa. Por eso, a principios de la década del 2000, los Mellizos de Minnesota, él jugaba con Minnesota y entonces no le ofrecen contrato. Creo, no he revisado esa parte de la historia. Pero es Pedro Martínez que le dice a la dirección de Boston, denle una oportunidad a ese muchacho, que ese muchacho tiene un talento extraordinario. Entonces le dan una oportunidad a David Ortiz y David Ortiz se gana la posición. ¿Cuándo la consolida la posición? 2 años después, en el 2004, en una de las series divisionales más impresionantes de la historia de MLB, cuando Boston, viniendo de atrás, le gana la serie a los Yankees de Nueva York en la Liga Americana, y después le gana la serie a los Cardenales de San Luis y Albert Pujols. Ahí es que David Ortiz se convierte en un bateador del clutch, de los momentos de presión, de cuando el equipo lo necesita. David Ortiz tiene que ser uno de los bateadores bajo presión más imponentes en la historia de MLB. Y ya después de ahí la historia ustedes la conocen, con David Ortiz ganando 3 series mundiales con Boston y yendo al Juego de Estrellas. Creo que fue al Juego de Estrellas unas 10 ocasiones, aquí tengo el dato. 7 veces ganó el bate de plata, 2 veces ganó el premio Hank Aaron y 3 veces la serie mundial. Una vez ganó el Most Valuable Player, el MVP, y Boston retiró su número 34. Una superestrella que se merece todos los honores que le están otorgando. Sí, doña Consuelo. ¿Y por qué los otros que están ahí, que tienen años, por qué no? ¿Por qué a él sí? Bueno, en el caso de él, ¿por qué yo hago esta reflexión sobre que él es el único jugador, bateador designado nativo? Nativo, o sea, él nada más jugaba posición cuando Boston iba a la Liga Nacional, porque en la Liga Nacional la figura del bateador designado no existe. Solamente existe en la Liga Americana, que es la regla 5-11 desde 1973. Se aprobó provisional y luego se dejó. Pero en la Liga Nacional los lanzadores, que es una cosa absurda, los lanzadores nunca deberían batear. Entonces en la Liga Nacional los lanzadores batean, no saben batear, no desarrollan esa facultad. Al contrario, se le atrofia al lanzador la facultad de batear. Entonces, ¿por qué a David? David tiene que hacer un doble esfuerzo para mantener una posición en Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque el equipo que tiene un bateador designado en la alineación fijo tiene que tener otro para la defensa. ¿Me explico? Sí, claro. Tiene que tener otro para la defensa. Claro. Entonces, para David tiene que poner el doble de los números que pone un jugador ofensivo y defensivo. Porque David solamente puede mostrar números defensivos. Claro. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Ofensivos. Solamente números ofensivos. Por ejemplo, Alex Rodríguez. Alex Rodríguez, que cuando termine la doble moral de esos jueces, de esos escritores, Alex Rodríguez tiene que ir al Salón de la Fama, porque Alex Rodríguez es un jugador impresionante, pero impresionante a la defensa e impresionante a la ofensiva. Entonces, David tiene que hacer el doble de esfuerzo de Alex a la ofensiva porque no juega defensa. Para tener los números que tiene. Para poner los números. Por eso es tan impresionante su hazaña. Porque él no juega defensa. Él no puede mostrar números a la defensiva. Y eso es algo que hay que reconocerlo. Entonces, ¿por qué los demás no están siendo considerados? En el caso de dominicanos que lo merezcan, son 2 que están ahí. Sammy, que ya cumplió 10 años este año siendo elegible y no fue elegible porque tiene un asterisco en su carrera por el tema de los esteroides, de la sustancia prohibida. Ale también lo tiene. Y también lo tiene Barry Bonds, que era elegible ahora y no salió, se quedó. Sacó muchísimos votos, pero no llegó al 75%, igual que Roger Clemens, porque MLB
es una de las pocas ligas en el mundo que se persigue a sí misma. O sea, la MLB persigue a sus propios jugadores. O sea, quieren que usted deje un ron de 400 pies de manera natural y eso casi es imposible. Muy bien. Porque eso es muy difícil. Entonces, los jugadores, para extender su vida útil, como Robinson Cano, se iban metiendo cosas en el cuerpo y Sammy también tuvo un episodio de un bate con corcho. Sí, ¿verdad? Se hizo trampa. Pero ¿verdad? Sammy puso los números. Él y Mike Maguire revivieron el béisbol a finales de los 90 y yo pienso que en algún momento deberán también tener su espacio. Es un inmortal solo por esas hazañas. Esa es muy buena explicación, José. Eso es excelente eso explicación. Y entonces aquí tenemos el desafío de que entre Alex y de que entre Sammy Sosa, que es un héroe nacional. Vladimir fue el que entró el año antes pasado con Anaheim, jugó con Anaheim, y entonces ya estaba Juan Marichal, que fue el primero, y estaba Pedro Martínez, que como David tiene otro honor doble, que entran en la primera boleta. O sea, Sammy tiene 10 años intentándolo. Pero en el caso de David Ortiz ahora y de Pedro Martínez, que nosotros fuimos a cubrirlo a la ciudad de Coopers, entró en la primera oportunidad. Y eso también es un valor agregado a que tuvieron una carrera impecable. En el caso de Pedro, David tiene que agradecerle de por vida que es por Pedro Martínez que a David le dan esa oportunidad. Es Pedro Martínez el que le dice a la dirección de los Boston Red Sox, denle una oportunidad a ese muchacho. Y entonces ahí se juntan David Ortiz, Pedro Martínez y otra superestrella dominicana que, si no es por el tema de esteroides, también debería ser considerado, que se llama Manny Ramírez, que ahora es cristiano. Entonces se juntan ellos tres y ellos son, junto a Kurt Schilling y otros más, los que le dan a Boston el primer campeonato en casi 100 años. En casi 100 años. Y por eso es que Boston reconoce tanto a David Ortiz y a Pedro Martínez y en menor medida a Manny. La famosa maldición del bambino. Sí. Mira, que también oí la superestrella, Manny. Que David hizo un discurso cuando el atentado de Boston. Sí, cuando el atentado eso fue cuando el maratón. Estaba todo el mundo deprimido. Sí. Y que David hizo un discurso que aquello se vino abajo. Sí, porque en ese año creo que fue los hermanos Sarnaev, que fueron los que pusieron las bombas caseras al final del maratón de Boston. David Ortiz, creo que ese año Boston ganó la Serie Mundial. Sí. Y David Ortiz dijo, no van a arrodillar nuestra ciudad. Exacto. No nos van a arrodillar. Y David Ortiz, para que tengan una idea, David Ortiz 2005, después de la Serie Mundial del 2004, Boston quería cambiar la estructura vial de la ciudad. Tenía que hacer túneles y elevados, como aquí. Sí. Y la gente se molestaba porque eso le alteraba su vida, los tapones. ¿Sabe cómo le pusieron al proyecto? David Ortiz. Oye. Para que la gente se calmara. Oigan lo que yo le estoy diciendo. Eso yo lo leí en un periódico en Boston. Sí. David Ortiz, el gran papi, porque David Ortiz le decían de Big Papi. Le pusieron el gran hoyo al proyecto. Para que la gente se calmara. En Boston yo llegué a ver estatuas de David Ortiz en las aceras. Oigan lo que yo estoy diciendo. Sí. O sea, ese tipo es un héroe ahí. Y por eso, cuando le pasó lo que le pasó en el 2018, el accidente del tiro, yo no creo que ese tiro fuera contra David. Hay muchas teorías de conspiración, como siempre, pero yo no creo que fuera contra David. No creo todavía, o por lo menos yo no tengo argumento para justificar o para validar eso. Yo creo que eso fue por error. Era otra gente que querían matar. Sí. Pero por eso fue que ustedes vieron la reacción de Boston, la reacción del Hospital General de Boston, la reacción del equipo de los Medias Rojas que le mandó un avión, que lo llevaron, y que allá en Boston reconocieron que aquí habían hecho una obra maestra con la operación de David. Sí. Una obra maestra aquí, impecable, en la clínica Abel González, con esa intervención que le practicaron a David, que aquí le salvaron la vida a David Ortiz. Sí. Claro. Bueno, pues nada, David Ortiz es un tipo súper popular, le gusta el bonche, le gusta el barrio, le gusta el dembow, no le gusta la solemnidad, no le gusta la formalidad, como decía Pedro más temprano, pero eso no le quita mérito. El tipo es una superestrella fuera y dentro de... Muy bien, muy bien. Bueno, brevemente, señores, por otro lado. Brevemente, por otro lado. Miren,
estoy preparando un comentario sobre cómo construir una cultura del turismo. Porque estábamos en Fitur y nosotros vimos cómo España tiene una cultura del turismo. España recibe, cuando las condiciones son normales, España recibe 89 millones de turistas por año. Es la segunda después de Francia, que creo que recibe 101 o 91, no sé. Y España, nosotros recibimos, cuando las condiciones son normales, creo que estamos en 7. Entonces, España tiene 45, 46 millones de personas, recibe 2 turistas por cada español. Nosotros todavía no llegamos a 1 por cada dominicano. Tenemos que esforzarnos mucho. Y yo digo esto por ese informe de Estados Unidos en el día de ayer. Ese informe en Estados Unidos en el día de ayer tiene alguna lectura interesante. Primero, la alarma que Estados Unidos justifica en función del COVID no tiene asidero real. Porque el promedio de muerte en República Dominicana es 1 por día. En Estados Unidos mueren 2.600 diarios. Que no es justo eso. Honestamente hablando. El contagio, no. José, también el promedio de contagio. Sí, pero es que el Estados Unidos tiene un contagio mayor. Estados Unidos tiene 335 casos por cada millón de habitantes y nosotros no llegamos a 220. Entonces, si lo vemos en términos de... a nivel de vacunación también estamos entonces, en República Dominicana está muriendo una persona por día y tú me generas una alarma para que no venga tu gente aquí. Yo pienso que ahí falta un lobby. Sí, para mí. Definitivamente. Esa alarma de llevarnos a nivel 4 por COVID no se justifica porque República Dominicana ha manejado el COVID mejor que Estados Unidos. Yo no sé por qué las razones. Es correcto. Honestamente hablando, yo no sé por qué. Y mejor que España. Definitivamente. Sí. España tiene 90.000 muertos. Sí, nosotros, con uno de los mejores sistemas de salud del planeta. Nosotros lo hemos manejado mejor. Por obra y gracia, como la Virgen María, quizás. Y la vacunación, José. Ellos tienen vacunas también, ellos tienen vacunas. Bueno, pero a los antivacunas tú sabes que han hecho su trabajo en ambos países. Pero el informe tiene 2 categorías. La alerta por COVID y la alerta por inseguridad. Ahí sí los estadounidenses tienen razón. Ahí sí. ¿Por qué? Por todo lo que vemos todos los días. La segunda alerta. Entonces, esa segunda alerta sí nosotros tenemos que trabajar. Y oigan por qué. Todo el esfuerzo que hizo el gobierno, que hicieron las instituciones, que hicieron los bancos, el Banco Popular, el Banco BHD, el Banco Reserva por estar en Fitur, todas las agencias, los proyectos, los polos como Punta Cana, como Capcana, todas las instituciones que estuvieron ahí, los proyectos inmobiliarios, todo. Los proyectos de artesanía dominicana, todo el que estuvo ahí en Fitur la semana pasada. Pero ese esfuerzo que se hizo, este informe lo pone en riesgo. Porque Estados Unidos es el país que más turistas manda. Claro. Ustedes ven, ¿por qué la importancia? Es la segunda vez que le hacen una campaña a la República Dominicana en contra del turismo. Entonces, acuérdate la otra. La del ron, sí. La de los ron. Entonces, construir una cultura turística que para nosotros es tan importante el turismo, no es solamente abrir más habitaciones y decir que ayer vinieron más turistas que antes de ayer. No, es un eje transversal que incluye que ese tipo de informes no se sigan produciendo, sobre todo cuando son justificados por el tema de la inseguridad ciudadana. Cambio y fuera. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.